Muy buen día para todas, para todos. Bienvenidas a Puenteras, bienvenidas a este café con Esther Vivas, autora de Mamá Desobediente. Es un gusto, Esther, tenerte en esta mañana con nosotras. Tú estás desde Barcelona y bueno, nosotras aquí, no solamente desde Colombia, sino que parece también desde otros lugares del mundo. Pues muy bien, muchísimas gracias Marcela y gracias a todos los que estáis hoy aquí. Para mí es un honor poder conversar con ustedes, poder compartir y poder platicar acerca del libro y también recibir todo el feedback que quieran hacerme llegar y poder pues compartir alrededor de los temas que trata la obra Mamá Desobediente. Y bueno, muchísimas gracias a Marcela por hacer esto posible y por esta iniciativa en el marco y promovida por Puenteras. Así que muchísimas gracias, querida. Entonces, sobre cómo surge el libro Mamá Desobediente. El libro Mamá Desobediente surge en cierto modo a partir de una indignación, que es una vez me quedo embarazada y empiezo a plantearme dónde dar a luz. Entonces tomo conciencia de la violencia que existe aún a día de hoy, en pleno siglo XXI, hacia todas aquellas mujeres o hacia muchísimas mujeres que paren, ¿no? Y me indigna el hecho de que yo, que había participado y participo en espacios feministas, pues nunca nadie me había hablado de esa violencia. Y como esa violencia era una violencia sobre la cual el movimiento feminista no la incluía en su agenda, la lucha contra dicha violencia, ¿no? Entonces esto me llevó a escribir, a reflexionar sobre maternidad, ¿no? También el hecho de ser feminista y una vez te conviertes en madre, como que el feminismo no habla de todas esas cuestiones que a ti te interpelan y que para ti son centrales y que son centrales para millones de mujeres que tenemos hijos. Y esto pues me llevó a reflexionar, a escribir sobre la maternidad. El libro lo escribí a lo largo de 3 años, de los 3 primeros años de vida de mi hijo. Me llevó un largo tiempo porque claro, no es fácil criar, trabajar, escribir y me llevó mucho tiempo y por eso el libro de hecho cuenta con 3 grandes bloques, uno de maternidad, uno de parto, uno de lactancia, porque también el libro lo fui escribiendo en esos primeros años de vida de mi hijo y también allí planteo respuestas a preguntas que yo misma me formulé. Y creo también que una de las virtudes del libro, ¿no? Si se puede decir así, es que a pesar de que es un libro escrito por una mujer que vive en Barcelona, en un contexto europeo, los temas que planteo creo que muchas veces son universales. Y de esto me he dado cuenta a raíz de la publicación del libro en América Latina y el feedback que he recibido. El hecho de que al final la soledad, la culpa, que a menudo nos atraviesa como madres, la ambivalencia, pues son elementos comunes en la maternidad, ya seas madre en España o ya seas madre en Colombia, así como muchas discriminaciones, violencias y desigualdades que afectan y atraviesan la experiencia materna. La violencia obstétrica se da en España y se da en Colombia. Las licencias de maternidad cortísimas las tenemos aquí en Barcelona, en Bogotá y en toda Colombia. Las dificultades para conciliar. Entonces yo creo que estos elementos universales de la maternidad hacen que el libro pues conecte con el sentir de muchas mujeres y en particular yo creo que tal vez un elemento distinto respecto a otras obras es que habla en relación a la maternidad desde el feminismo, pero no rechaza la maternidad, porque a veces desde el feminismo como se rechaza la maternidad, se da la espalda a la maternidad, se dice que la maternidad nos esclaviza. Mi mirada no es esta, ¿no? Mi mirada es, hay que reivindicar, reconocer la maternidad, pero tampoco idealizo o esencializo la maternidad, ¿no? Porque creo que tampoco podemos convertir la lactancia materna en un nuevo mandato, ¿no? No se trata de idealizar, esencializar estas prácticas, pero sí reivindicar el derecho a transitarlas si queremos transitarlas y el derecho a hacerlo con una experiencia libre de violencia, ¿no? Y esto es un poco lo que intento plantear y reflejar en el libro. Como pues el libro es, digamos, como tan extenso para abordarlo todo en 3 noches, entonces tuvimos que hacer como la selección de los puntos como más claves, ¿no? Y creo que le dimos a la llaga, o sea, fueron noches de llanto, fueron noches de interpelar. Hubo una parte que a mí me tocó mucho, que fue la segunda parte, donde se habla de todo el tema de la violencia obstétrica,
de parir, ¿no? Del tema de parir como tal. Y, y digamos, difícil de escuchar y de leer porque de eso no se habla, ¿no? Y lo más difícil es darnos cuenta que a nadie le importa. A nadie le importa que las mujeres nos sentimos violadas en los procesos de parto, que las mujeres nos sentimos heridas, que tenemos que pasar por un luto, incluso cuando nuestro hijo está vivo y está bien, pero tenemos que vivir ese duelo porque fue un proceso horrible y a nadie más que a nosotras mismas la dificultad de encontrar esos lugares, esos espacios para sentirnos seguras y sobrecogidas dentro de la maternidad, dentro de lo que no nos gustó y lo que nos dolió de la maternidad, y poder ser escuchadas y recogidas en eso. Sentimos culpables, pero es que claro, la maternidad es eso, la maternidad es no llegar a todo, no poder más, es ambivalencia, son contradicciones y aún la maternidad y el posparto es más difícil en una sociedad que pone trabas a la propia experiencia materna, porque si es ser madre es complicado, si encima somos violentadas en nuestro parto y esto deja secuelas a posteriori, si encima tenemos unas licencias de maternidad cortísimas, esto aún dificulta mucho más la propia experiencia. Entonces yo creo que buscar espacios de apoyo mutuo, donde poder relatar nuestros partos, nuestras vivencias, espacios de seguridad sin ser juzgadas, creo que es muy importante para sobrevivir a la propia experiencia. En general pensamos como que la maternidad o el parto o la lactancia es un hecho neutral y natural. Pero en realidad, evidentemente que hay un elemento biológico muy importante, pero también estas experiencias son fruto de una construcción social y cultural alrededor de las mismas. Entonces, como miramos la maternidad, el parto, la lactancia, es fruto de esta construcción social y cultural. Y ser conscientes es muy importante para entender cómo las enfrentamos. Es decir, la maternidad, por ejemplo, pues hay una imagen idílica de la madre. Hay ese prototipo de la buena madre, de la madre perfecta, que nunca se equivoca y tenemos que encajar allí. Entonces, si no hacemos una lectura política de que hoy en día se establece un mito patriarcal de la buena madre, pensamos que ese ideal es el que tenemos que seguir y nos sentimos culpables porque nunca llegamos a ser esa madre deseable. Pero entender que esa madre que se establece allí es fruto de un sistema patriarcal que nos quiere encerradas en casa, sin voz, sin derechos, ¿no? O de un sistema capitalista neoliberal que supedita la crianza al empleo, nos ayuda a entender que ese modelo no es el deseable y nos libera de esa culpa que sentimos cuando no llegamos a ser esa madre. A veces mujeres tienen que sacarse leches a escondidas con sus compañeros de trabajo mirándolas mal, en baños que huelen fatal. Entonces, claro, este contexto no apoya la lactancia materna. Y creo que esto es lo que se tiene que denunciar, que en definitiva vivimos una sociedad que es hostil a todo lo que significa cuidar, que es hostil a la vulnerabilidad humana. Vivimos una sociedad hostil a la maternidad, al cuidado, a la crianza. Es así, porque vivimos en un sistema que solo valora aquello que se considera productivo, aquello que se considera que da beneficio económico. Y maternar y cuidar se considera que no es importante, que ya lo harán las mujeres, que lo harán las mujeres gratis en casa y que ya harán sus malabarismos cuidando, trabajando de manera remunerada a la vez. Pero claro, es aquí donde tenemos que poner en el centro de la sociedad, de la economía, el trabajo de cuidados, porque todos en un momento u otro de nuestra vida necesitamos que alguien nos cuide cuando estamos enfermos, cuando somos pequeños, cuando somos mayores. Y sin este trabajo de cuidados que hacemos las mujeres, ¿cómo funcionaría el sistema económico actual? Poder leer a Esther y poder quitarnos ese mito de la perfección, ¿no? Que nos lleva a la culpa, que nos lleva a una cantidad de cargas mayores a las que tenemos. Y me encanta hacer esta invitación a otras mujeres, y es que a que tengamos una maternidad más leve, más aurora, y que también podamos, las que disfrutamos de la maternidad, poder hablar de ella, porque en estos tiempos es difícil inclusive hablar de una maternidad deseada, de una maternidad que se disfruta, porque el discurso está más orientado, claro, a reivindicar, pero que hagamos esa reivindicación sin dar sombra a quienes disfrutamos de una manera no romántica. Al mismo tiempo, desde el feminismo,
tan importante es defender este derecho al aborto como también defender el derecho a ser madre, si así tú lo deseas. Cuando hablo del derecho a ser madre me refiero, ¿no?, que no todas las mujeres podemos vivir o optar por la maternidad del mismo modo, que también hay desigualdades no solo de género, sino también de clase social y de raza cuando hablamos de la maternidad. Y una mujer pobre, con pocos recursos económicos, una mujer negra, una mujer racializada, indígena, migrante, aún va a tener más dificultades en su maternidad seguramente y es más susceptible de sufrir violencia en su maternidad. Y creo que necesitamos esta mirada también interseccional a la maternidad, ¿no?, entendiendo que viene atravesada por desigualdades que son múltiples. Y a veces yo creo que desde el feminismo solo se vincula o se identifica la maternidad como privilegio, la maternidad de ciertas mujeres de clase media, media alta. ¿Y qué pasa con todas esas mujeres, por ejemplo, indígenas, migrantes, que sufren esterilizaciones forzosas y se les impide ser madres solo por el hecho de ser pobres? Aquí el feminismo debería reivindicar el derecho de ser madres de esas mujeres, ¿no? En la historia de la lactancia, de pronto si tú sabes cómo se daba antes, o sea, si es un saber que también nos robaron, así como nos robaron el parto, ¿sí? La vez pasada mi abuelita me contaba que mi bisabuela era partera y que ella había tenido todos sus hijos con su suegra, que era mi bisabuela Cecilia. Y entonces yo le contaba que la abuela Cecilia, ¿quién le atendía los partos? Y me contaba que la abuela Cecilia se iba al río a parir sola, que su compañero, su esposo, mi bisabuelo, le ayudaba como con los trapitos, como de pronto, sí, la contenía tal vez, me imagino también de pronto emocionalmente, o le ayudaba a sostener el niño para que no se resbalara la piedra, no sé, yo no me imagino cómo era eso, pero ella paría sola en el río y a mí eso también me empoderó mucho cuando, sabes, que mi abuelita me haya contado eso de mi linaje. Yo dije, no, yo soy una mamífera. Y A ver, sobre el tema de la lactancia, claro, como las mujeres criaban, maternaban, amamantaban en el pasado y hoy en día hay diferencias sustanciales porque antes era una experiencia mucho más comunitaria. La sociedad no estaba tan fragmentada, hoy en día vivimos de manera muy aislada en las ciudades, con la familia a menudo que está lejos, etcétera. Antes se tendía a criar en comunidad, entonces las mujeres también se podían apoyar las unas a las otras en la lactancia porque había más conocimiento en relación a este tema. Ahora muchas veces cuando amamantamos nunca hemos visto antes a una mujer amamantar de cerca y tal vez somos la primera en nuestro entorno que amamantamos y no tenemos mucho conocimiento. Entonces cuando tenemos dificultades o bien encuentras una asesora de lactancia materna, una dula, o es que no puedes tirar adelante porque evidentemente tener leche no es suficiente para una lactancia materna satisfactoria porque pueden surgir también otros problemas. Entonces yo creo que la cuestión es que en el pasado había un tipo de crianza que permitía, digamos, un mayor apoyo mutuo entre las mujeres madres, que podía facilitar esta experiencia también a la hora no solo del parto, de la lactancia, pero sino también en relación a la lactancia y a la crianza en general. Entonces, desde este punto de vista, creo que esto es un elemento diferencial importante y en las sociedades modernas se nos ha hecho creer y que no sabemos parir, que tampoco sabemos amamantar, que tenemos que tirar de expertos que nos asesoren, etcétera, etcétera. Evidentemente necesitamos apoyo en este sentido, pero a menudo es el apoyo de una doula o de una asesora en lactancia que te acompañe en esa lactancia materna, no que te dé órdenes, ¿no? Porque en esta sociedad muchas veces es como que tenías que delegar la lactancia en el pediatra, que él te decía lo que tenías que hacer desde el juicio, no desde el acompañamiento sororo, ¿no?